Carlos, por tus palabras, como siempre, un poco exageradas. Este, Vamos a compartir pantalla. Hoy vamos a hablar de pares craneales, la primera mitad. ¿Se ve bien ahí, Carlos? Todavía, ahora se está presentando semiología y los planes craneales, Gustavo Bien, Ortega. se ve mi cursor? Sí, lo veo, perfecto. Bueno, vamos a intentar usar el... Ahí se lo ve bien. Sí, sí, un puntito rojo que es como un Bueno, puntera. excelente. Entonces, eh, bien. Como les dije, la primera mitad de los pares craneales, esta presentación tiene mucho de anatomía, pero bueno, no sé, yo creo que es siempre importante repasar la anatomía cuando estamos aprendiendo la semiología, porque es la forma de entender lo que estamos buscando y lo que estamos encontrando cuando revisamos a los pacientes. Entonces, siempre hay que tener presente a la anatomía. Si bien esta no es una clase de anatomía, yo les voy a dar bastante información anatómica de cada par craneal que vayamos viendo la semiología. La presentación está basada a ver, no me deja pasar, en el libro de la cátedra, por supuesto, en el Argente Álvarez, en el libro de anatomía de Grace. A su vez hay algunas fotos de este libro de neuroanatomía que es excelente, del doctor Blumenfeld. Yo se los recomiendo si a alguno de ustedes después les interesa la neurología. Es uno de los mejores libros de neuroanatomía a través de casos clínicos. Este libro es de un inglés que él mismo hace los dibujos. Todos estos dibujos que ven acá son hechos por él. Él es médico, neurólogo y dibujante profesional. Bueno, van a ver algunos dibujos hechos por él, son geniales. Y también he puesto algunas diapositivas de este curso que da el doctor Leonard White, que él es también neurocientífico, neuroanatomista en Duke, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, y es un curso gratis que se puede acceder a través de Coursera. Es muy largo el curso en sí, pero también se los recomiendo si a alguien le interesa la neuroanatomía y demás. Bueno, pueden encontrar muchísima información ahí. Los pares craneales tienen un origen real y un origen aparente, se acordarán ustedes de anatomía. Cuando vemos la base del cráneo, perdón, la base del cerebro o del encéfalo más propiamente, y buscamos la referencia de todos los pares craneales, los números de cada uno de ellos están asignados en orden, ¿no es cierto? El primer par craneal, el nervio olfatorio, el segundo par el nervio óptico, el tercer par el motor ocular común, y van, a medida que vamos descendiendo en el tronco cerebral, va también aumentando el número, ¿no es cierto?, de los pares craneales, es decir, el número referido, ¿no? Esos son los que vendrían a ser los orígenes aparentes, que tienen un montón de reparos anatómicos, que, bueno, haremos alguna referencia a los mismos. Pero conceptualmente, creo que es importante tener la idea de que el tronco cerebral lo podemos dividir en tres grandes zonas anatómicas. La zona superior, que vendría a ser el mesencéfalo, la zona media, que es la protuberancia, y la zona inferior, que es el bulbo raquídeo, que después hacia abajo se continúa, o caudalmente se continúa con la médula espinal. En inglés, el bulbo raquídeo es medula, por eso a veces está la confusión con la terminología utilizada en la literatura inglesa. Eh, bueno, dentro de lo que vendría a ser la porción superior o lo que es el mesencéfalo, como reparo, bueno, ahí en la base del mesencéfalo está el quiasma óptico, ¿no? Por debajo vemos la cisterna interpeduncular. Estos son los pedúnculos cerebrales.
por aquí pasa la vía piramidal. Los haces motores viajan de manera anterior por los dos pedúnculos cerebrales que luego van a atravesar la zona de la protuberancia. Bueno, en esa cisterna interpeduncular nosotros podemos ver los dos tubérculos mamilares y por debajo está el origen aparente del tercer par craneal, que es el motor ocular común. Por detrás vamos a ver el origen aparente del cuarto par. Entonces, bueno, aquí no podemos ver el nervio olfatorio, que es el primero, pero sí estamos viendo el segundo, el nervio óptico, ¿no es cierto? El quiasma óptico, el tercer par y el cuarto par. Luego en la protuberancia, en la zona media del encéfalo, en ambas caras laterales vemos el origen del quinto par, que es el nervio trigémino, nervio mixto, una raíz mucho más gruesa que es la sensitiva y una raíz mucho más pequeña que es la raíz motora del quinto par. Este reparo anatómico, que es el surco bulbo protuberancial, es importante porque de allí van a surgir los orígenes aparentes de varios pares craneales, ¿no es cierto? El sexto par, el séptimo, el octavo par. Y luego, hacia abajo, ya están los orígenes aparentes de los que son denominados los pares craneales bajos, es decir, en el segmento inferior del tronco cerebral, el segmento vulvar del tronco cerebral, ahí ya vamos a encontrar los pares craneales 9, 10, 11 y 12. Este último que se ve lateralmente a las olivas es el par craneal 12. Bueno, entonces, de nuevo, esta es una diapositiva muy similar a la que les mostré recién, pero simplemente en la anterior veíamos las categorías superior, media e inferior, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y aquí ya está en más detalle todos los nervios que recién les estaba mencionando. Esto es, por supuesto, una vista de la cara anterior del tronco cerebral. Si vemos la cara posterior del tronco cerebral y hacemos una sección a nivel de los pedúnculos cerebelosos, es decir, aquí normalmente estaría el cerebelo interpuesto, que lo hemos quitado y estamos haciendo una mirada en el cuarto ventrículo. Este diapositivo, este dibujo es para mostrarles los núcleos, es decir, los orígenes reales de los pares craneales. También están dispuestos de manera cefálica a caudal, superior o inferior, y van siguiendo un orden, ¿no es cierto? El nervio motor ocular común, el cuarto par, que es el troclear, ahí está el origen real. Y así vamos hacia abajo. En esta diapositiva están visualizados hacia la izquierda los que tienen núcleos sensitivos y hacia la derecha más los que tienen núcleos motores, por cuestión de colores nada más. Simplemente los han resaltado de esa forma. Pero fíjense que el quinto par tiene un núcleo muy largo, que ese es el núcleo principal, está ubicado a la altura del cuarto ventrículo, a la altura de la protuberancia. Ahí está el ganglio de Gasser, ¿no es cierto? El quinto par. Entonces ahí está el núcleo sensitivo principal, pero tiene una extensión hacia arriba, que es el núcleo mesencefálico del trigémino, y luego se extiende hacia abajo, que es el núcleo trigeminal perdón, el núcleo espinal del trigémino. Entonces es bien largo el núcleo sensitivo del trigémino, mientras que el núcleo motor es este de acá. El núcleo motor se encarga sobre todo de los músculos pterigoideos. Después lo vamos a ver cómo se examina cuál es la semiología motora del quinto par. Bueno, y así tenemos toda la disposición de los distintos núcleos sensitivos y motores. Es decir, hay que tener presente que los pares craneales hay algunos pares craneales que son sensitivos puros, hay otros que son motores puros y varios que son mixtos. Si tenemos en cuenta los sensitivos puros, el nervio olfatorio y el óptico, lógicamente, tienen funciones de sentidos especiales.
El tercer par es un nervio motor puro, el cuarto par también. Los que son motores puros, acá en esta otra diapositiva se puede ver más, a lo mejor más esquemáticamente. Cuando vemos las funciones motoras y sensitivas, el tercero, el cuarto, el sexto par, que es el motor ocular externo, y el 12, el hipogloso mayor, son nervios motores puros, no tienen ninguna actividad sensitiva. Eh, Mientras que los que son sensitivos puros, bueno, ya les puse en la diapositiva anterior el olfatorio y el óptico, pero dentro de lo que queda en esta lista está el octavo par, que solamente vamos a encontrar funciones sensoriales especiales de audición y de equilibrio. El resto tiene funciones mixtas. Y dentro de las funciones, a su vez, motoras y sensitivas, también hay una clasificación que divide las motoras, por ejemplo, branquial, que va a todos los músculos embriológicamente derivados de las branquias, que son los músculos faciales, de la laringe y de los hombros. Por eso, por ejemplo, el espinal va a inervar, tengan en cuenta que es un nervio motor puro, pero inerva los músculos branquiales, sobre todo del cuello, ¿no? Bueno, es importante tener al menos una referencia, una idea de las funciones motoras y sensitivas de los distintos pares craneales. Lógicamente, a veces nos olvidamos y tenemos que repasarlo y tenemos que revisitar esta sección de anatomía, pero bueno, eso ténganlo presente cuando vayan evaluando, examinando pacientes, qué tipo de función es la que estoy tratando de examinar. Empezamos con el primer par craneal, el nervio olfatorio. El bulbo olfatorio está ubicado en la porción anterior de la base de los lóbulos frontales. Recibe sus axones, estos son los dos bulbos olfatorios que después se van a continuar con el nervio olfatorio que va a viajar de manera anteroposterior sobre la cara medial de los lóbulos frontales. Ahí está una referencia a los nervios olfatorios en sí. Está estrechamente vinculado con el nervio, perdón, con el hueso etmoides. Aquí les muestro la apófisis crista galli. A ambos lados de la apófisis crista galli, del hueso etmoides, se aloja o se alojan ambos nervios olfatorios. Y en la lámina, a través de la lámina cribosa, esta es la lámina cribosa del etmoides, a través de esa lámina, desde la mucosa nasal, a donde están ubicados los primeros receptores olfatorios, eh, atraviesan la lámina cribosa estas pequeñas, muy delgadas fibrillas, axones, que van a transmitir la sensación del olfato hacia los bulbos olfatorios. Una vez que se transmite, va a llegar sobre todo hacia la zona medial de los lóbulos temporales y va a participar del sistema límbico. Toda la información del sentido del olfato tiene una gran correlación con lo que es el sistema límbico y el lóbulo, el área medial del lóbulo temporal está también estrechamente relacionado a funciones de la memoria. Entonces, por eso es que muchas veces los olores evocan respuestas de memoria. Cuando uno percibe un olor agradable, vamos a decir, por ejemplo, del jazmín, y uno recuerda algún día hermoso de primavera, alguna experiencia linda que hayamos tenido en algún lugar, bueno, los perfumes evocan memorias por esta estrecha correlación anatómica que existe con el lóbulo temporal. ¿Cómo exploramos el nervio olfatorio? Bueno, hay que analizar cada fosa nasal por separado. Le pedimos al paciente que ocluya la fosa contralateral, mientras que exponemos una sustancia para identificar frente a la otra. Y le pedimos que el paciente inhale 3 o 4 veces. Yo tengo en mi bolsito de neurólogo, tengo unos tubitos en los cuales pongo café, menta, un poquito de limón,
vainilla, esencia de vainilla. Tengo 4 o 5 tubitos distintos. No deberían ser irritantes los olores, pero sí fácilmente identificables. Entonces, bueno, le pedimos, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué olor es este? Y demás. Eh, es importante reconocer cuáles son las alteraciones del olfato. Cuando se pierde totalmente el olfato, decimos que estamos en presencia de anosmia. Cuando hay una disminución del olfato, hiposmia. Cuando hay una alteración del olfato, es decir, un estímulo olfatorio evoca una sensación diferente, que esto es un síntoma muy común o relativamente común del coronavirus. Muchos de estos síntomas son eh, formas de presentación inicial del coronavirus, ya sea una disminución, una hiposmia, anosmia o una parosmia. Es decir, el paciente cuando le hacemos oler una sustancia percibe otra totalmente distinta. Cuando esa percepción es desagradable, se le llama cacosmia. Eh, y bueno, cuando hay alucinaciones, es decir, el paciente percibe un olor que en realidad no existe, estamos muchas veces en presencia de un aura, que es un síntoma correlacionado a epilepsia en muchos casos, igual que la hiperosmia, es decir, un aumento de la sensibilidad hacia estímulos olorosos. Bueno, la, una situación clínica importante en la cual debemos evaluar el olfato es cuando hay un traumatismo. Este caso, una chica de 23 años que fue atropellada por un automóvil mientras se dirigían en bicicleta a su casa, golpea el dorso de la cabeza y tiene una pérdida de conciencia. La radiografía de cráneo muestra una fractura en la base del cráneo que involucra la lámina cribosa del etmoides. A la mañana siguiente refirió que no podía oler nada y no le sentía el gusto a la comida. Esa fue la única secuela del episodio y persiste hasta hoy, 6 años más tarde. Bueno, la anosmia traumática casi siempre es definitiva y bueno, es decir, no se recupera porque el daño traumático secciona directamente todos esos filetes nerviosos muy delicados que atraviesan la lámina cribosa del etmoides. ¿Por qué hay una asociación con el sentido del gusto? Porque, bueno, el área que procesa ambas sensaciones de olfato y de gusto es la misma. Se almacenan de manera conjunta y muchas veces la alteración de uno lleva a la alteración del otro de los sentidos. En otra situación clínica importante para evaluar el olfato son las enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, el Alzheimer puede tener una disminución de la sensación del olfato y también típicamente es un síntoma no motor de la enfermedad de Parkinson. Y es más, puede predecir el comienzo de los síntomas motores en el Parkinson, es decir, el temblor, la rigidez, etcétera, varios años antes, ese paciente o esa paciente puede haber ya tenido una disminución del olfato o una pérdida total del olfato. Entonces, en el consultorio, cuando estamos pensando, bueno, a ver qué tipo de patología puede tener este paciente, evaluar el nervio olfatorio nos puede resultar de gran utilidad. Y acuérdense, en la guardia médica, en los traumatismos de cráneo. El segundo par craneal, el nervio óptico. Esta es una foto del quiasma óptico para que vean la correlación estrecha que tiene en la porción posterior de la base de los lóbulos frontales. Tiene una correlación estrecha con los nervios olfatorios, esta es la carótida terminal, la porción distal de la carótida interna antes de que se divida en sus ramas terminales y fundamentalmente su estrecha relación con el tallo pituitario, con el infundíbulo y el tronco de la glándula pituitaria, la hipófisis. ¿Por qué les muestro esto? Porque patologías de la glándula podrían comprimir al quiasma óptico y producir síntomas visuales. ¿Qué es lo que evaluamos cuando estamos examinando el nervio óptico? 4 aspectos. Número 1, la agudeza visual.
Número 2, la visión de los colores. En tercer lugar, el campo visual. Y en cuarto lugar, el fondo de ojo. Entonces, eh, recuerden que evaluar la vista, la semiología de la vista, implica distintas funciones visuales. Por un lado, la agudeza visual, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos con los optotipos de Snellen. Si tenemos en el consultorio ubicados a 5 metros en la pared los optotipos especialmente diseñados, mejor. Pero bueno, nosotros andamos con una tarjetita en el bolsillo que es mucho, bueno, más fácil hacerlo en la guardia o en el consultorio. Le pedimos al paciente que lo mantenga a distancia de su brazo y se cubra un ojo y entonces evaluamos siempre con la corrección de la agudeza visual. Es decir, si tiene anteojos, si usa anteojos, los debe tener puestos. Entonces, de ahí vamos midiendo, le pedimos, lea la primera línea, lea la segunda línea y así podemos determinar cuál es el grado de agudeza visual de un lado primero y después del otro. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones de la agudeza visual? Eh, Cuando hay una disminución de la agudeza, se dice el término médico para utilizar, para referirse a la disminución de la agudeza visual es ambliopía. Puede ser por vicios de refracción, en caso de miopía, por una opacidad del cristalino, en casos de catarata, por alteraciones de la retina, enfermedades que en este caso tienen un trasfondo genético como la retinitis pigmentaria, etcétera. Cuando hay ausencia de visión, pérdida total de la visión, hablamos en ese caso de amaurosis. Ese es el término médico. Entonces, disminución de la agudeza visual, ambliopía. Pérdida de la visión, amaurosis. La amaurosis puede ser por una lesión a nivel del nervio óptico, a nivel de las vías ópticas o a nivel de la corteza visual. Y las causas pueden ser múltiples, como ven ahí. Hay una presentación típica que se denomina amaurosis fugaz, en el cual el paciente pierde la visión totalmente de un ojo durante unos minutos y luego se recupera espontáneamente. Eso es como si fuera un accidente isquémico transitorio del ojo. Es una isquemia transitoria de la retina, en realidad, y se produce típicamente por una embolia ateromatosa de la arteria oftálmica, que a su vez está originada de placas ateromatosas carotídeas. Es decir, es un marcador de enfermedad carotídea. Cuando el paciente tiene una amaurosis fugaz en un ojo, tengo que pensar que puede tener ateromatosis carotídea sintomática. Bueno, ese es una especie de síndrome típico neurológico muy clásico que nos indica que hay riesgo de que ese paciente haga un ACV. Entonces, en primer lugar, habíamos dicho alteración de la agudeza visual. En segundo lugar, cuando evaluamos el nervio óptico, ¿qué dijimos? La visión de los colores. ¿Cómo evaluamos la visión de los colores? Bueno, le podemos mostrar cosas de distintos colores si no tenemos las tablas de Ishihara, pero por supuesto, es mucho más preciso que utilicemos este tipo de métodos. También podemos llevar, hay tarjetitas portátiles que las ponemos en el bolsillo del guardapolvo y andamos por el hospital con eso cuando vamos a la guardia o en el consultorio, etcétera. Eso, por supuesto, los neurólogos. Pero es parte importante de la evaluación, el nervio óptico. Si ustedes se acostumbran a hacer este tipo de exámenes en los pacientes, van a marcar una diferencia con otros profesionales. Entonces, los pacientes, lógicamente, y ustedes deberían ver los números que están por detrás de todos estos colores. Si alguno de ustedes no puede percibir el número 6, el número 8, 45, 29, 56 o 25, bueno, debería ir a una consulta con oftalmología. En tercer lugar, dijimos los campos visuales. El campo visual normal tiene un rango, ¿no es cierto?, que se mide en grados. Ese rango es de 60 grados hacia arriba, de 75 grados inferior, 100 grados hacia afuera, es decir, temporal, y de 60 grados a nivel nasal, ¿cierto? Siempre teniendo en cuenta la línea media. Acá es importante el concepto, la diferencia de concepto entre campo visual y percepción o visión monocular. Es decir, el campo visual es todo lo que yo vea de un lado
de mi cuerpo. Y es una imagen que está compuesta por la información que recibe una retina de un lado, es decir, una retina de un ojo y la otra parte de la retina del otro ojo. Déjenme cambiar un poquito acá el puntero. Todo lo que yo vea, vamos a dividir los campos visuales en derecho e izquierdo. Entonces, todo lo que esté ubicado en mi campo visual derecho va a ser procesado por mi corteza occipital izquierda. ¿Ok? La corteza occipital es la parte del cerebro que se especializa en procesar la visión. ¿Estamos? Entonces, como concepto, todo lo que esté a mi derecha, en el campo visual derecho, va a ser procesado por la corteza occipital izquierda y viceversa. Todo lo que esté en mi campo visual izquierdo va a estar procesado por la corteza visual derecha. ¿Y cómo sucede eso? Es decir, los estímulos luminosos que incidan en la retina temporal del ojo izquierdo van a viajar por el mismo lado hacia la corteza occipital izquierda, mientras que los estímulos luminosos que incidan en la retina nasal derecha van a cruzar el quiasma óptico y van a llegar a la corteza occipital contralateral. De tal manera que si yo tengo una lesión, vamos a suponer un tumor de la glándula hipófisis que crece y comprime al quiasma óptico a este nivel, se van a interrumpir ambas vías nasales, ¿no es cierto? La información que llevan ambas retinas nasales. Quiere decir que va a estar interrumpida la percepción bitemporal. Entonces, una lesión central del quiasma óptico va a producir una hemianopsia bitemporal. Esa hemianopsia bitemporal se le llama también hemianopsia heterónima. ¿Por qué? Porque no corresponde con el mismo lado. Es decir, si yo tengo una lesión en mi corteza occipital, lógicamente no voy a poder percibir el campo visual derecho, ¿no es cierto? En ese caso, la hemianopsia va a ser homónima. Si vamos a buscar acá, este sería el caso, ¿no es cierto?, de una hemianopsia homónima. Es decir, la lesión está ubicada ahí, ven ustedes el corte a nivel del número 5, ¿no es cierto? Ahí, en ese corte, yo no puedo percibir todo lo que está del otro lado, es decir, en el campo visual derecho. ¿Estamos? Y como son del mismo lado, es decir, del campo visual derecho, se les llama homónima. Cuando el déficit es contralateral, es decir, derecho en un lado e izquierdo en el otro, entonces esa es la hemianopsia heterónima o hemianopsia bitemporal. La hemianopsia bitemporal me está guiando hacia un problema en el medio del quiasma óptico. La hemianopsia homónima me está orientando hacia un problema en la corteza occipital. Ahora, ¿qué pasa si el paciente se presenta con ceguera de un ojo? El ojo izquierdo no ve nada, el ojo derecho tiene campo visual normal. Entonces la lesión está a este nivel, ¿ok? Está lesionado el nervio óptico. Puede ser que también tenga lesionada la retina de manera completa, pero como concepto está a nivel del nervio. Este problema es a nivel del nervio óptico. Bueno, eso es lo más importante de esta diapositiva. Espero que la hayan podido más o menos interpretar. A veces cuesta un poquito, hay que estudiarla, hay que analizarla, pero acuérdense, la hemianopsia bitemporal es un problema en el quiasma óptico. Se le llama también hemianopsia heterónima. La hemianopsia homónima es un problema en la corteza occipital contralateral al déficit, ¿no es cierto? Si el paciente no puede ver nada en su campo visual, en su campo temporal derecho y su campo nasal izquierdo, quiere decir que el problema está a nivel de la corteza occipital contralateral al déficit del campo visual. Bueno. No sé cómo estará de tiempo, pero le puedo preguntar algo para Sí, sacarme la duda. sí, sí, Vio que a nivel del quiasma las fibras se cruzan, sobre todo sí, las fibras que uno puede ver a nivel, sería del lado del campo nasal. sí, exactamente. Bien, ¿por qué las fibras que vendrían
de la parte temporal, del campo temporal, que son las que no se cruzan, se ven afectadas cuando el problema está a nivel del quiasma. No estarían afectadas las No, fibras no, que no, se no. Las cruzan. fibras, una cosa es la retina temporal y otra cosa es el campo visual temporal. ¿Está bien? No hay que confundirse con esos dos conceptos. El campo visual temporal es lo que yo veo a nivel, a nivel lateral, ¿no es cierto? Hacia mí. Pero mi percepción, vamos a suponer que estamos evaluando mi ojo derecho, ¿ok? Mi ojo derecho tiene campo visual temporal y campo visual nasal, ¿está bien? Hasta ahí vamos claros, ¿no? ¿Nos entendemos ahí? Vamos, una cosa es el campo visual y otra cosa es la retina temporal y la retina nasal. El campo visual temporal es captado por la retina nasal, mientras que el campo visual nasal, que es este de lado, es captado por mi retina temporal. Vamos de vuelta. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, perfecto. Muy bien. Vamos entonces a la técnica para la evaluación del campo visual. Nos ponemos al frente del paciente, más o menos a 1 metro de distancia, y le pedimos que se cubra el mismo ojo, y nosotros nos cubrimos el mismo ojo del mismo lado del que se está cubriendo el paciente. Extendemos nuestro brazo y nosotros mismos tendríamos que estar pudiendo percibir nuestro propio dedo en el campo temporal, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos al campo temporal superior, campo temporal inferior, y luego evaluamos los campos nasales de un lado y del otro. Podemos hacerlo con la percepción de movimiento o bien contando dedos, 2 dedos, 3 dedos, 5 dedos, etc. Primero evaluamos un lado, después evaluamos el otro lado. Es muy importante la evaluación del campo visual porque, por ejemplo, un accidente cerebrovascular muy grande a nivel de la corteza occipital podría solamente manifestarse con déficit del campo visual, pero a veces ni siquiera el paciente se da cuenta de que no está pudiendo ver bien porque compensa del otro lado. Bueno, en cuarto lugar, en la evaluación del nervio óptico, tenemos el fondo de ojo. Para evaluar el fondo de ojo, esa es la técnica. Con el ojo derecho, evalúo el ojo izquierdo del paciente. Para evaluar el ojo derecho del paciente, yo tengo que utilizar mi ojo izquierdo. Siempre el ojo contralateral al paciente. Nuestra cara, nuestro rostro, debería quedar lateral a la cara del paciente o de la paciente. La retina normal se ve de esta manera. Nosotros, déjenme poner acá, siempre las arterias son más finas que las venas. Hay una arteria, la arteria central de la retina se divide en 2 ramas, una superior y una inferior, que después se van bifurcando. Y bueno, nos fijamos en el disco óptico y también a nivel de la fobia es donde hay menos vascularización. Este es el disco óptico que siempre se encuentra de manera medial, ¿cierto? Cercano a la línea media. Y la papila o la fobia es el lugar donde hay mayor concentración de receptores de conos y bastones, pero es donde vemos menos vascularización. Podemos fijar, esto es lo normal, no quiero excederme, digamos, en lo que es patología, pero esa es la técnica de evaluar el fondo de ojo y esto es lo que vemos normalmente. Entonces, para evaluar el segundo par craneal, para hacer una especie de resumen, nos fijamos en la agudeza visual, nos fijamos en la percepción de los colores, en la evaluación del campo visual y, por último, en el fondo de ojo. Esos son los 4 componentes de la evaluación del segundo par craneal. Pasemos a los pares craneales 3, 4 y 6, que son los pares craneales que están dedicados a los movimientos de los ojos. ¿Cuáles son los movimientos? ¿Cómo entendemos todos los movimientos de los ojos? Bueno, hay formas de acordarse, ¿no es cierto? Para que el ojo se mueva hacia arriba, tiene que contraerse el músculo recto superior. Para que el ojo se mueva hacia abajo, se contrae el recto inferior. Para que se contraiga de manera lateral, ¿no es cierto? Se contrae el recto externo. Para que para que el ojo se mueva hacia adentro, hacia la línea media, se contrae el recto interno. Para que el ojo se mueva
hacia abajo y hacia la línea media se contrae el oblicuo mayor. Hacia arriba y hacia la línea media el oblicuo menor. Entonces, más o menos, si tienen este concepto, se puede entender un poquito mejor las funciones de los distintos pares craneales. Hay un dato importante que el elevador del párpado superior está inervado por el tercer par. Todos los músculos faciales, esto lo sabrán, se lo acordarán de anatomía, todos los músculos faciales de la mímica están inervados por el séptimo par, excepto el elevador del párpado superior. Bueno, que en este caso está inervado por el tercer par. ¿Cómo evaluamos la mirada conjugada? Antes de que pasemos a eso, el tercer par se va a encargar de todos los movimientos del ojo, excepto el recto externo, que es el sexto par, y excepto la contracción del oblicuo mayor, que es el cuarto par. Es decir, la función de movilizar el ojo hacia afuera depende del sexto par. La función de movilizar el ojo hacia adentro y hacia abajo depende del cuarto par. Todas las otras funciones dependen del tercer par, incluyendo la elevación del párpado superior. ¿Ok? Más o menos eso es un esquema. ¿Cómo evaluamos la mirada conjugada? Le pedimos al paciente que no mueva la cabeza y que siga nuestro dedo. Lo hacemos mirar lateralmente. Primero la mirada horizontal, ¿cierto? Después vemos la mirada hacia arriba y hacia abajo, en diagonal hacia afuera, en diagonal hacia adentro. Y evaluamos todos los movimientos en el plano frontal de la mirada conjugada. ¿Cómo hace el cerebro para coordinar el movimiento, si se quiere, antagónico? Es decir, para que yo pueda mirar hacia un costado, vamos a suponer, para mirar hacia la derecha, la corteza, el campo visual de la corteza frontal contralateral, en este caso izquierda, va a enviar la señal hacia el mesencéfalo, hacia la sustancia pontina paramediana, la sustancia reticular pontina paramediana contralateral. Ahí va a hacer sinapsis con el sexto par y desde el sexto par el estímulo va a ir hacia el sexto par del otro lado, ¿no es cierto? Para que este ojo se mueva hacia la derecha. Pero a su vez, este mismo sexto par va a cruzar la información a través del fascículo longitudinal medial hacia el núcleo del tercer par contralateral, es decir, ipsilateral a la corteza, es decir, del lado izquierdo en este caso, de tal manera que el recto interno se contraiga y el ojo izquierdo también se mueva hacia la derecha. Esto es algo conceptual, no se preocupen mucho. Ustedes sepan que yo, para poder mirar hacia un lado o hacia el otro lado, para poder mover los ojos de manera coordinada hacia un lado, necesito que se contraigan músculos antagónicos en los ojos. Y para que eso suceda, es importante que esté intacta toda esta función de estimular desde la corteza frontal, visual, del campo visual de la corteza frontal, va a estimular al sexto par contralateral y desde ahí el estímulo se va a dividir en dos. Va a ir al recto externo del otro lado y va a ir al recto interno del mismo lado de la corteza que está estimulando. Bueno, de nuevo, cuando hay patologías en el tronco cerebral, vamos a suponer un pequeño ACV que interrumpe esta vía, nosotros podemos ver que un ojo se mueve mientras que el otro no. Eso se da en los casos de accidente cerebrovascular muy pequeño, podría producir ese síntoma. O bien enfermedades inflamatorias del sistema nervioso, por ejemplo la esclerosis múltiple, podría producir una alteración. Ténganlo en cuenta, es importante más adelante cuando ustedes estudien neurología. Pero en este caso estamos estudiando semiología. Entonces, ¿cómo evalúo yo la integridad de la función de la mirada conjugada? Bueno, pidiéndole al paciente que, manteniendo la cabeza firme, mueva los ojos para un lado, mueva los ojos para el otro, para arriba, para abajo. Por un lado estoy evaluando la función de los tres pares craneales que mueven los ojos, el tercero, el cuarto y el sexto par, y por otra parte estoy evaluando la integridad de toda la conexión que me permite la mirada conjugada. Espero que lo hayan podido entender.
es importante conocer o recordar que hay relaciones anatómicas muy importantes en el seno cavernoso. Aquí tenemos el hueso esfenoidal, el seno esfenoidal. Justo arriba del seno esfenoidal está la hipófisis, en lo que vendría a ser la silla turca. Por arriba de la hipófisis está el quiasma óptico y lateralmente, a ambos lados, se ubican ambos senos cavernosos, senos venosos, ¿no es cierto?, que drenan gran parte de la circulación venosa anterior en el encéfalo. En el interior de los senos cavernosos se encuentra la porción cavernosa o el sifón carotídeo, ¿no es cierto? La última parte de las arterias carótidas internas hace como una S, que está, esa S, esa vueltita, está dentro del seno cavernoso. Y en ese lugar transcurren las ramas del tercero, cuarto, quinto y sexto par. Del quinto par es solamente la rama oftálmica y la maxilar superior, no la maxilar inferior, en la pared lateral del tronco del seno cavernoso. Pegadito a la carótida está el sexto par, más interno adentro del seno cavernoso. Cuando hay patologías del seno cavernoso, lógicamente vamos a tener compromiso de varios pares craneales a la misma vez. ¿Ok? Bueno, aquí les muestro esta foto para que vean la estrecha relación de la carótida terminal, de la carótida interna terminal, con el quiasma óptico, con el tronco pituitario, y en este caso, ese de ahí, eso que ven ahí es el tercer par. Entonces, esta rama, ahí está la porción terminal de la carótida, esa es la arteria cerebral media que se va a ir hacia el lóbulo frontal y temporal. Y esta otra es la arteria comunicante posterior, que se va a unir a las ramas de la basilar. Se va a unir a las ramas de la cerebral posterior de la basilar. Ahí justo al ladito pasa el tercer par. Entonces, cuando hay un aneurisma de esta arteria, que se llama comunicante posterior, se dilata, se hace como un globito en la arteria y comprime al tercer par, nuestro paciente puede tener una parálisis de los músculos inervados por el tercer par. En ese caso, bueno, aquí les muestro otra, esta es la arteria basilar, esta es la protuberancia, ¿cierto? Es en la cara anterior del tronco cerebral y ahí ven el tercer par también, justo por encima de la arteria cerebelosa superior, que es esta de acá, y por debajo de la arteria cerebral posterior. Justo entre esas dos nace el tercer par. También un aneurisma a este nivel podría comprimir el tercer par. Ahí está, ahí tienen un aneurisma de la comunicante posterior, ya sea más anterior, más cercano a la carótida, o bien esta es la cerebral posterior. También pueden comprimir en esos dos lugares y tenemos el paciente que se presenta con una paresia, con una debilidad del tercer par. Este es el cuarto par. El cuarto par, acuérdense, viene desde atrás. El origen aparente del cuarto par es posterior, es dorsal en el tronco cerebral. Y es un filete muy, muy, muy delgadito que puede lesionarse fácilmente, sobre todo en traumatismos. Como les mostré acá, ahí está el núcleo motor del cuarto par y ese es el origen aparente. Es el origen real y este es el origen aparente del cuarto par. Esta es la cara dorsal del tronco cerebral, como les dije antes. Bueno, ¿qué pasa cuando el paciente tiene una lesión del cuarto par? Si le miramos la mirada basal, es decir, cuando está al frente nuestro, mirando hacia adelante, el paciente, vamos a notar que un ojo está levemente levantado con respecto al otro. No sé si se dan cuenta en este dibujo, el ojo izquierdo vendría a ser normal y el ojo derecho está un poquito levantado con respecto al ojo izquierdo, porque se ha perdido la función base, el tono basal del cuarto par, que normalmente lo tira un poquito hacia abajo y hacia adentro. Entonces, como no tiene ese tono, se levanta el ojo un poquito hacia arriba y hacia afuera. Si yo le pido al paciente que mire hacia su izquierda, bueno, casi normal, ¿no es cierto? Ambos ojos se mueven. Si le pido que mire hacia la derecha, hacia el otro lado, también movimientos normales, porque acá el sexto par está funcionando bien, el tercer par está funcionando bien. Si yo le pido al paciente que gire la cabeza en el mismo sentido, es decir, hacia el ojo paralizado, hacia el ojo débil, es decir, en este caso hacia la derecha, se va a profundizar la diferencia entre un ojo y el otro. Se va a aumentar el déficit del par craneal, del cuarto par craneal. Y si le pido al paciente que incline la cabeza hacia el lado sano, entonces se corrige el defecto.
Esto es lo que se llama maniobra de Bielchowski y sirve para identificar una parálisis del cuarto par. ¿Estamos? Entonces, en la semiología del cuarto par, yo le pido al paciente que incline su cabeza hacia un lado e incline la cabeza hacia el otro lado. Previamente le voy a mirar, me voy a fijar en cómo está la disposición de sus ojos en la mirada basal. ¿Ok? Bueno. Profe, ¿por qué cuando incline la cabeza del lado comprometido se ve aún más? Porque para poder compensar este ángulo, tendría que tironear el ojo hacia abajo y hacia adentro. ¿Entendés? Este ojo tendría que estar, para poder estar en la misma línea que el otro ojo, tendría que estar movilizado hacia abajo y hacia adentro un poquito. Entonces, como está parético ese músculo, el oblicuo mayor se levanta hacia arriba, se debilita aún más. No logra traccionar el globo ocular hacia abajo, este paciente. ¿Te das cuenta? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué problema tiene esta paciente? A ver si alguien me puede decir el diagnóstico. Acá, esta es la mirada central, ¿cierto? La mirada basal, por decirlo así. Acá yo le pedí que mire hacia la izquierda y mueve los ojos. Ahora mire hacia la derecha y ¿qué pasa? ¿Qué diagnóstico tiene este paciente? ¿Qué les parece? Vamos, anímense. Alteración en el motor ocular externo del lado derecho. Excelente, excelente, perfecto. Vamos, entonces, este ojo no puede moverse hacia afuera, ¿ok? Es una parálisis del sexto par derecho. Parálisis del sexto par derecho. ¿Vamos? Bueno, ahora este otro paciente. ¿Quién se anima? ¿Qué diagnóstico tiene? Yo lo veo, esta es la mirada basal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema en esta mirada basal? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo anormal? Puede ser que no puede levantar el párpado superior. Claro, claro. Entonces hay una caída del párpado superior derecho. ¿No? Eso se llama, ¿Tosis palpebral? eso se llama ptosis palpebral. Ese es el término médico, ¿cierto? Entonces tiene una ptosis palpebral derecha. ¿Qué más? ¿Qué más ven ustedes? La mirada está centrada, los dos ojos están en el mismo lugar. No, pareciera que hay una lateralización en el Claro, ojo derecho. este ojo está lateralizado, ¿cierto? Hacia el lado temporal, ¿cierto? Hacia el lado derecho en este caso. Está predominando el tono del recto externo. El resto de los músculos que mueven el ojo han perdido tono muscular, entonces predomina el recto externo y tironea el ojo hacia la derecha, hacia afuera, digamos. Entonces, en relación externa o temporal o derecha. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico en este caso? ¿Qué nervio inerva el elevador del párpado? El tercer par. Tercer par, esto es una parálisis del tercer par. Parálisis del tercer par derecho. O sea, el sexto par funciona porque está tironeando el ojo hacia allá. El párpado está caído. Hay una parálisis del sexto par, del tercer par derecho. Vamos a decir el diagnóstico. Este otro caso. Fíjense la mirada basal. Tiene una ptosis palpebral izquierda. ¿Estamos? Entonces ya sé que está comprometido el tercer par. Ahora yo mismo le levanto el párpado, ¿no es cierto? Y veo que hay una anisocoria. Eso es porque tiene compromiso del tercer par. El tercer par tiene una función autonómica. La vía parasimpática es transmitida también por el tercer par. La constricción de la pupila se transmite por el tercer par. En este caso está comprometida, está afectada, porque esta pupila está más dilatada que la otra. ¿Okay? Bueno, le pido al paciente que mire hacia la derecha, mueve el ojo derecho, muy bien. El ojo izquierdo se queda quietito. Le pido al paciente que mire hacia la izquierda. El ojo derecho se mueve bien. El ojo izquierdo, nada. Le pido al paciente que mire hacia abajo, función del recto inferior. El ojo derecho se mueve bien. El ojo izquierdo, nada, no se mueve. En todas las posiciones que se mueve el ojo derecho, el ojo izquierdo permanece fijo. Entonces, ¿qué les parece? ¿A dónde estaría el problema en este caso?
En el tercer par izquierdo. En el tercero, pero tampoco lo puede mover hacia afuera. Mira, mira acá cuando está moviendo este ojo hacia adentro, este ojo no se mueve hacia afuera. Entonces el sexto par también está comprometido. Entonces tiene un compromiso de más de un par craneal. ¿Estamos? En este caso es un síndrome del seno cavernoso izquierdo. ¿Ok? Acuérdense que a dónde vamos a encontrar varios pares craneales juntitos, todos juntos, en el seno cavernoso. Cuando hay una patología del seno cavernoso, que es lo que yo les mostré en esta diapositiva, ¿estamos? Acá, en este caso, el sexto par y el tercer par están comprometidos. A veces una trombosis del seno o una tromboflebitis, una infección que afecte al seno o un tumor que infiltre el seno cavernoso me va a comprometer más de una rama de varios pares craneales. En este caso, el tercero, el cuarto, el sexto par pasan por el seno cavernoso y las dos ramas superiores, oftálmica y maxilar superior del quinto par, también pasan por el seno cavernoso. ¿Ok? Entonces, son correlaciones anatómicas importantes porque cuando yo lo esté revisando al paciente, voy a tratar de localizar la lesión de un lado, digamos, en algún lugar del sistema nervioso. Bueno, ya hemos visto el primer par craneal, el segundo, el tercero, el cuarto y el sexto par craneal. Entonces, para terminar con esta primera mitad de los pares craneales, nos queda el quinto par craneal, que es trigémino. Como les dije al comienzo de la clase, es un nervio mixto que tiene una rama sensitiva que es mucho más grande que la motora. La motora se especializa en el movimiento de los músculos pterigoideos. Ya les describí la diferencia entre el núcleo sensitivo, que es bien largo, mientras que el núcleo motor es mucho más pequeñito. Están ubicados a la altura del cuarto ventrículo. El sensitivo se extiende en sentido cefálico y caudal. El nervio trigémino llega al ganglio de Gasser y se divide en tres ramas: oftálmica, que es lo que también se le llama B1, B corta, como si fuera un número 5 en números latinos, ¿no es cierto? Pero, digamos, en el lenguaje coloquial, a veces hablamos así: rama B1, rama B2, rama B3, pero en realidad es el quinto par, rama 1 u oftálmica, rama 2, maxilar superior, rama 3, maxilar inferior. Cuando el problema está ubicado a nivel periférico, yo voy a detectar en los dermatomas correspondientes a cada rama. Entonces, ¿cómo hago para evaluar con un alfiler o con una... es un nervio sensitivo, toda la sensibilidad de la cara depende del nervio trigémino y también la sensibilidad de los dientes, ¿no? Por supuesto, también parte de lo que es la zona maxilar, maxilar superior, maxilar inferior, toda esa sensibilidad va transmitida por el nervio trigémino. El modo de evaluarlo es con un pequeño alfiler, por supuesto sin lastimar la piel, o en realidad usamos muchas veces un escarbadientes o un bajalenguas, lo partimos a la mitad y usamos algún extremo bien puntudo del bajalenguas para examinar el tacto, la percepción táctil y dolorosa a nivel de la piel, y vamos viendo cada una de las ramas periféricas del nervio trigémino. Pero cuando la lesión se ubica a nivel del núcleo, a nivel del tronco cerebral, las alteraciones de la sensibilidad son distintas. Es decir, si hay una afectación del núcleo a nivel pontino, del núcleo del quinto par, ¿no es cierto?, el núcleo sensitivo a nivel pontino, voy a tener una disminución en la sensibilidad a nivel de la base de la nariz y los labios. Es decir, está distribuida, esta es la lesión vulvar y esta es la lesión cervical del núcleo del quinto par. Se le llama también como en catáfilas de cebolla, ¿cierto? En láminas, una distribución más laminar o en catáfilas de cebolla. Cuando yo detecto en el paciente que el déficit de la sensibilidad tiene este tipo de distribución, entonces voy a localizar la lesión más en el tronco cerebral y no tanto en las ramas distales del nervio trigémino. Otra forma de evaluar la integridad del nervio trigémino es a través del reflejo corneal.
El reflejo córneal es un reflejo que depende de dos pares craneales. Por un lado, la sensibilidad de la córnea depende del quinto par, y por otra parte, la contracción del orbicular de los ojos depende del séptimo par, del facial. Entonces, cuando yo estimulo la córnea con un algodón, con un hisopo, con una gasita estéril, se produce el parpadeo. Si el paciente parpadea, significa que está íntegra toda la conexión entre el quinto par y el séptimo par. O, por decirlo de otra manera, ambos pares craneales están preservados en esas funciones. Otro reflejo importante es el reflejo masseterino, que está evaluando la función motora del quinto par. La función motora del quinto par, como les dije, es hacia los músculos pterigoideos, que son los responsables de los movimientos laterales en la masticación. ¿Cómo lo evalúo clínicamente? Le pido al paciente que abra la boca y evaluamos la fuerza, la resistencia al abrir la boca. Cuando hay debilidad, bueno, puede estar afectada la función motora del quinto par. Y cuando nuestro paciente tiene un reflejo masseterino alterado, también nos localiza la lesión a nivel del tronco cerebral. Este tipo de reflejo lo usamos muchas veces cuando estamos tratando de diferenciar si, por decir, un paciente tiene debilidad y atrofia en los miembros superiores y miembros inferiores, es decir, ya se han comprometido los músculos de las cuatro extremidades. Podría ser que el problema esté localizado en la médula cervical. Y si yo a ese paciente le tomo el reflejo masseterino y me da alterado, me da más exagerado de lo normal, entonces ya el problema está ubicado en el tronco cerebral y es otro tipo de patología. ¿Ok? Pero para eso nos sirven los reflejos. Los reflejos nos dan una idea de a qué nivel del sistema nervioso central podría estar el problema, por supuesto, cuando están alterados. Y cuando están normales, nos sirve también para saber que a ese nivel está íntegra la vía refleja. Bueno, aquí terminamos con la primera mitad de los pares craneales. Espero haber sido más o menos claro. Es un tema difícil, pero es importante siempre tener alguna referencia anatómica cuando estamos haciendo la semiología de los pares craneales. Bueno, vamos a parar acá. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a dejar de presentar. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí todavía? ¿Se fueron? Profe, una pregunta. En la clínica, ¿cuál es el que más normalmente se afecta o el que más llega a consulta afectado? Cualquiera, depende de la patología. Es decir, hasta el año 2020 era muy raro pensar en patología del nervio olfatorio. Y a partir de la pandemia de COVID, ahora estamos todo el tiempo tratando de ver, de buscar, o muchos pacientes nos llegan con patología del nervio olfatorio. Es decir, todos son importantes dependiendo de la situación y del tipo del motivo de consulta, de por qué ese paciente está ya sea en la guardia o en el consultorio, donde sea que lo estemos viendo. Pero como dije en la primera presentación sobre semiología del sistema nervioso, es importante tener un método, pensar en los dos pares craneales, ir metódicamente siempre, por más que yo no tenga una sospecha clínica de alguna lesión, evaluar todos los pares craneales, pensar, bueno, el olfato, el nervio óptico, ver los campos visuales, siempre ir en orden y tratando de ser completos, lógicamente dependiendo del motivo de consulta del paciente. ¿Ok? Bueno, vamos a suspender la grabación para que no me reten después. Detener la grabación. Muy bien, entonces